Hey, ¿qué tal, parceros? Sean bienvenidos a un nuevo Mecablog. Y el día de hoy vamos a cambiar el sistema de discos de close del FZ 2.0. Entonces, lo primero es saber cómo nos damos cuenta si los discos de close están desgastados. Entonces, lo primero sería nosotros hacer la prueba. Nos vamos a subir a nuestra motocicleta, vamos a arrancar en ella y vamos a presionar los frenos. Entonces, primero que todo, presionamos los frenos y vamos a ir soltando el close y a ir acelerando. Si nosotros sentimos que la moto se apaga, significa que los discos de close están haciendo el trabajo porque no están patinando. Si nosotros arrancamos y presionando los frenos y vamos soltando el close y el motor sube revoluciones, pero la moto está, pues porque la tenemos frenada, significa que los discos de close están patinando. Entonces, de todas formas les voy a hacer la prueba bien. Y ya de ahí entonces lo que pasaría es que debemos de sustituir los discos de close. Entonces para eso vamos a hacer el cambio de discos de close. Bueno, aquí tenemos nuestra motocicleta y lo que hicimos fue que retiramos primero la tapa del close. Después de haber retirado la tapa del close, entonces aquí tenemos lo que es la prensa. De la prensa lo que hicimos es que soltamos los cuatro tornillos en cruz para que la prensa no se vaya a torcer. Y ya aquí tenemos lo que son los discos de close y los separadores. Entonces vean que, por ejemplo, los discos de close cuando se calientan van tomando este color. Ellos se ponen o todos oscuros o se van poniendo como de colores. Y vean que no está haciendo buena presión, porque vean que aquí se ve el desgaste, pero aquí no está haciendo desgaste, o sea que el disco de close está desgastado. Y vamos a ver los discos de close. Entonces los discos de close también los podemos medir pues con el manual, pero aquí a simple vista, esperen, y les voy a mostrar. Nosotros debemos de ver aquí que, por ejemplo, el material, el corcho que tienen estos discos está muy delgado a comparación de cómo están los discos nuevos. Entonces aquí es donde nos damos cuenta del desgaste. Y también, esperen, yo les muestro otro. Vean este. Por aquí en este esquema se ve el desgaste. Y nosotros le pasamos el dedo y el dedo pasa derecho. Vean que la escala casi no se ve. Los discos de close ya están muy desgastados, entonces debemos de sustituirlos. Aparte de esto, en las FZ, en las motos pues que tienen la prensa de close desde el otro lado, o sea desde el lado de allá, porque el sistema de close de esta moto funciona de la siguiente manera. Esa leva presiona una varillita que viene aquí dentro del eje primario de la caja de cambios. Después de la varillita va un balín que van aquí adentro. Y después de eso, ella acciona aquí la prensa mediante este tornillo. Ese es un tornillo de ajuste. Entonces, nosotros también debemos pues de graduar esto. Ya les voy a mostrar cómo. Y entonces, cuando nosotros estamos en la moto, está pues funcionando. Si nosotros vemos que nos toca tener la perilla de ajuste totalmente pues apretada aquí y la leva está demasiado apretada, significa que entonces ¿qué es lo que está pasando? Los discos de close están desgastados y la prensa está demasiado hundida. Entonces la fuerza que hacen los resortes la hace sobre la leva. Entonces la leva es como si jalara la guaya. Al jalar la guaya, entonces lo que va a hacer es que va a mantener la leva tensionada. Nosotros entonces en ese momento, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Si por ejemplo nuestra moto deja de avanzar a medida que nosotros aceleramos, entonces lo que vamos a ver y vamos a notar es que la leva está demasiado ajustada, demasiado apretada, y nosotros con cualquier mínimo movimiento que nosotros hagamos, el motor se va a enclochar, o sea, no va a avanzar de la misma forma como cuando los discos de close están buenos. Espero que me hayan entendido esa parte y si no, nos vemos en los comentarios. Listo. Ahora, estos son los elementos que vamos a necesitar para cambiar los discos de close. Si conseguimos los discos de close originales, entonces hay unos que son, según el manual, entonces miren que dice plato de fricción, que este sería el plato de fricción 1, que son 2 unidades, ¿cierto? Y tenemos este otro, vean que este dice plato de fricción 2, que van 2 unidades también. Esta moto funciona mediante 4 discos de close y 3 separadores. Vean los separadores acá. Vamos a sustituir los separadores también porque como se dejaron desgastar mucho
y ya cogieron pues como otros colores, entonces es bueno reemplazarlos para que el sistema funcione perfectamente. Listo, entonces estos son los elementos aquí en Colombia en este momento, año 2024, valieron estos elementos: discos de close, separadores y empaque original. Todo esto valió 200.000 pesos sin la mano de obra pues. Genéricos podemos encontrar todo este kit de discos de close y separadores de la marca J-Parts, que valen alrededor de 60-70.000 pesos, que vienen completos. Y ya solamente nos quedaría haciendo falta comprar el empaque, que ese también lo podemos comprar nacional pues, no le veo pues ningún problema. Entonces ahora lo que vamos a proceder es armar los discos de close. Vamos entonces a fijarnos bien cuáles son los platos de presión número 1 y los de presión número 2, y estos los vamos a bañar en aceite. Entonces vamos a remojarlos bien en aceite para que el primer arranque no sea muy brusco, y ya después de tenerlos bañados en aceite entonces los vamos a instalar según el manual. Bueno, entonces ya después de tener los discos de close lubricados, entonces vamos a empezar a instalar. Entonces vamos a instalar el disco de presión número 1, que tiene los espacios entre cada corchito más reducidos. En los discos de separación número 2 son más separados. Entonces el primer paso es en la prensa. Entonces instalamos uno de los discos ya previamente lubricado, lo mismo los separadores. Entonces tenemos el separador, él tiene un lado más filudo, ese lado más filudo lo vamos a hacer hacia afuera de esta forma. Entonces es lo que hace es que cuando él haga la presión haga mucho más suave, entonces que el roce lo haga mucho más suave hacia adentro. Después de eso instalamos un disco de presión número 2 ya lubricado. Después del disco separador ponemos otro disco separador, después va el disco de fricción número 2, ponemos el último separador, son nada más 3 separadores, y ya después ponemos el otro disco de presión número 1. Listo, y ya después de esto montamos la prensa otra vez. Bueno, ahora en ambas prensas debemos de revisar que no tenga una escala aquí en esta parte. Vean que más o menos aquí se alcanza a ver la línea donde van los discos de close. Esa es la línea pues donde rosa. Ella se va desgastando y va cogiendo una escala. Cuando coge una escala en esta parte debemos de sustituir la prensa completa, porque ¿qué es lo que pasa? Por más discos de close nuevos que nosotros instalemos no nos va a funcionar, porque esta prensa ya no tiene el mismo grosor, y entonces como ella llega a un punto en el que hace tope, entonces no va a hacer fricción contra esta parte, entonces no va a transmitir toda la fuerza necesaria que viene desde el cigüeñal a la corona pues del close para llevarla al eje primario. Entonces es importante de que nosotros revisemos bien todas las piezas, de que estén en buen estado para poder volver a instalarlas, y si no, lo mejor es reemplazarlas. Bueno, entonces ya ahora otro elemento que debemos de revisar son los resortes. No deben de estar torcidos hacia los lados, y también con el manual debemos de revisar la longitud del resorte. Entonces vamos a coger nuestro pie de rey y vamos a tomar la distancia desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. De esta forma vamos a saber si los resortes están cedidos y si también debemos de reemplazarlos. Si están en buen estado, entonces solamente tenemos que volver a instalarlos. Listo, aquí tenemos ya todos los resortes y los tornillos puestos. Entonces vamos a ir apretando de a poco para irlos entrando. La idea es que no entren más a un lado que al otro, sino ir apretando a un lado, vamos apretando al otro, sin que llegue pues al tope. Entonces de esta forma el apriete es pues como más preciso cuando nosotros estemos montando ya la prensa. Entonces vamos haciéndolo en cruz también, y de esta forma vamos a cuidar la prensa, que no se nos vaya a torcer ni nada, o que se nos vaya a partir, y que la presión que estemos aplicando sea pareja. Llegamos al final, ya están todos pues como en el tope, y a estos tornillos no hay que aplicarles mucha fuerza, mucho torque,
entonces solamente les vamos a dar pues como un poquitico pues de apriete. ¿Por qué? Porque de todas formas, como los resortes están haciéndole presión a los tornillos, ellos en ningún momento se van a zafar gracias a que el resorte los está presionando. Esta fuerza impide que ellos se aflojen. Listo. Entonces ya después de que nosotros apretemos, entonces ya le damos un poquito pues aquí de torque. Ya pues en caso de que ustedes tengan torquímetro, pues todavía mucho mejor. Pero yo sé que muchas veces nosotros queremos hacer pues como esto nosotros mismos, entonces lo más importante es no apretarlos mucho para que no se nos vayan a partir los tornillos y dañar las piezas. Y ya después de eso entonces vamos a mirar cómo está el tornillo de ajuste. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, en este momento nos encontramos en el lado izquierdo de la motocicleta y entonces para nosotros saber si debemos de mover el tornillo de ajuste, entonces nos vamos a dar de cuenta aquí en esta punta que tiene la leva. Entonces, ¿cómo funciona esta leva? Cuando nosotros apretamos el close, entonces ella tiene una tensión. Cuando está aquí pues en el tope, si nosotros ejercer pues demasiada fuerza, apenas pues como acercándola, entonces ella debe quedar aquí junto al resorte, en este espacio. Ahí está perfecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la leva no está en este punto, entonces debemos de mover el tornillo, debemos de apretar o aflojarlo para que ella quede en este punto cuando nosotros la tensionemos. ¿Por qué? Porque si nosotros dejemos que está muy atrás y aquí y por aquí está haciendo el tope, entonces la guaya va a quedar muy tensionada y no nos va a dar para darle ajuste cuando el ajuste que nosotros queramos. Entonces, y ya si está muy hacia este lado, hacia el lado derecho, entonces lo que va a pasar es que tenemos que tensionar demasiado la guaya y nos puede quedar faltando espacio. Entonces lo ideal es dejarla en este espacio, aquí donde está donde va el resorte. Ese es el punto pues que indica el manual. Entonces la motocicleta viene con su tensión de fábrica. Entonces, si nosotros vemos que está en el punto que es, no movamos el tornillo, dejémoslo ahí. Es en caso de que ya tenga pues mucho desgaste cuando se hace cuando se organiza la tensión aquí del tornillo. Entonces, como ahí está en el punto perfecto, entonces ya lo que vamos a hacer es que ya aquí tenemos todo apretado, esto no lo hemos movido. Vamos a instalar otra vez las guías que van en este punto y en este punto para poder montar el empaque. Pero primero pues limpiamos aquí bien el empaque y ya después de eso ahí sí montamos el empaque nuevo y podemos tapar. Bueno, entonces aquí ya montamos las guías, ya limpiamos el empaque. Recuerden, aprovechando pues aquí que destapamos la tapa close, entonces podemos limpiar esta malla, que hay veces se acumulan aquí algunas suciedades. Entonces hay veces hay pues como pedacitos de empaque o podemos encontrar aquí como algunas limallas. Entonces es bueno limpiarlo para dejar todas la suciedad limpia. Ya volvemos a instalar la malla. Ahora sí, montamos el empaque y montamos la tapa close. Bueno, aquí tenemos la tapa close. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Limpiar muy bien el empaque para que no nos quede con fuga, que no quede botando algún poquito de aceite por debajo o algo. Debemos de limpiar todos los conductos muy bien, porque aquí recuerden que va el filtro y todos estos son conductos de aceite que lubrican la caja de cambios, que sube el aceite arriba a la culata. Y también pues que va al cigüeñal. Al cigüeñal va a través de este O-ring. Entonces es muy importante de tenerlo limpio, de que el O-ring esté bueno. En este caso pues como la moto no tiene tantos kilómetros, entonces pues no se va a sustituir. Pero en caso de que nosotros tengamos una moto que vayamos a reparar con más de 80.000 kilómetros, lo mejor es siempre sustituir este O-ring. Es un O-ring que vale, pongámosle 10.000, 15.000 pesos, pero este O-ring es la vida del motor. ¿Por qué? Porque a través de este O-ring carga la presión de aceite que va a través del cigüeñal y va a lubricar la biela y el pistón por debajo. Entonces es muy importante que esté en buen estado para que el motor funcione correctamente. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. En este momento terminamos la reparación de esta motocicleta. Consejo para los que tengan FZ, SZ, XTZ 250, Rock XTZ 150 también. Cuando los discos de close están acabando, debemos de tener en cuenta el ajuste del close. Nosotros por lo general, cuando la moto tiene los discos de close en buen estado, nosotros tenemos que darle un poco de tensión desde la manigueta
para poder ajustarla pues al nivel que nosotros queramos. Cuando los discos de close empiezan a desgastar, recuerden que la empresa se empieza a cerrar y empieza a empujar la leva hacia atrás. Esto va a tensionar más la guaya. De esta forma o nos vamos a quedar sin close o nos podemos ir dando cuenta porque no nos va a dar para ajustar desde el tornillo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener el tornillo completamente cerrado y la leva va a estar tensionada. Esa es un indicador en esas motocicletas de que los discos de close se están acabando. Entonces tengan en cuenta este consejo y si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios o me pueden escribir a Instagram. Así que amigos, nos vemos en un próximo video.